Mérida, una ciudad de gran historia y belleza, esconde muchos secretos en sus alrededores. Una de las historias más perturbadoras es la de la Hacienda de los Lamentos, un lugar que ha estado abandonado durante décadas y que todos en el pueblo evitan. Ubicada en los afueras de la ciudad, esta hacienda, con sus muros de piedra desgastados y su jardín cubierto de maleza, fue en otro tiempo una de las más prósperas de la región. Sin embargo, los eventos que ocurrieron allí marcaron su destino, y el lugar quedó sumido en un silencio oscuro, lleno de secretos. La historia cuenta que, en el siglo XIX, la Hacienda de los Lamentos era propiedad de la familia Espinosa, una de las familias más ricas de Mérida. Durante el auge de las henequeneras, la hacienda prosperó, pero con la bonanza vinieron también los abusos y las injusticias. Los trabajadores, en su mayoría indígenas mayas, eran forzados a trabajar largas jornadas en condiciones deplorables. Se rumora que muchos murieron en el lugar, y que aquellos que osaron protestar por el trato inhumano fueron castigados de manera cruel. Con el tiempo, los rumores de torturas y muertes se extendieron, y algunos decían que los gritos de los trabajadores podían escucharse por toda la hacienda en la oscuridad de la noche. La familia Espinosa, sin embargo, no parecía afectada por las historias, y continuó operando la hacienda como si nada ocurriera. Pero todo cambió una noche de tormenta, cuando el jefe de la familia, don Lorenzo Espinosa, desapareció sin dejar rastro. La hacienda quedó desierta, y tras años de abandono, cayó en ruinas. Décadas después, en los años 80, la hacienda fue adquirida por una nueva familia que planeaba restaurarla y convertirla en una casa de campo. La familia, de apellido Rosales, estaba entusiasmada por la idea de devolverle la vida a la propiedad, y pasaron semanas preparando el lugar para mudarse. Sin embargo, la primera noche que pasó allí fue suficiente para hacerlos cambiar de opinión. En medio de la noche, mientras dormían, los miembros de la familia Rosales comenzaron a escuchar ruidos extraños. Eran gritos apagados, como de personas pidiendo ayuda, y sonidos de pasos que se acercaban y se alejaban por los corredores. La señora Rosales se despertó sobresaltada y, al salir al pasillo, notó una figura al final del corredor. Era una sombra, alta y delgada, que parecía observarla desde la penumbra. Cuando intenté acercarme, la figura se desvaneció, y un frío helado recorrió el lugar. Al día siguiente, la familia decidió investigar el origen de los ruidos, convencidas de que podría tratarse de algún intruso o vagabundo que se hubiera colado en la propiedad. Sin embargo, cuando recorrieron la hacienda, no encontraron a nadie. Lo único que hallaron fueron antiguas herramientas de trabajo y restos de muebles cubiertos de polvo. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en el jardín trasero, una especie de fosa cubierta de piedra, rodeada de cruces improvisadas, como si alguien hubiera intentado crear un cementerio oculto. Sin darle demasiada importancia, la familia continuó con sus planes de restauración. Pero esa misma noche, los ruidos volvieron, más intensos. Escucharon golpes en las paredes, murmullos en un idioma que no lograban entender, y el llanto de una mujer. Don Arturo Rosales, el padre de familia, decidió que ya era suficiente y salió con una linterna a revisar el jardín. Mientras caminaba hacia la fosa, sintió que algo lo observaba desde la oscuridad. Giró la linterna y, a lo lejos, vio la figura de un hombre vestido de blanco, con el rostro cubierto de cicatrices. El hombre no se movía, solo lo miraba, con una expresión de odio y tristeza. Aterrorizado, don Arturo regresó a la casa, y al entrar, notó que algo extraño había ocurrido. Su esposa y sus hijos estaban en la sala, pálidos, y le dijeron que mientras él estaba afuera, todos los espejos de la casa se habían cubierto de una sustancia negra y pegajosa, como si algo hubiera intentado cubrirlos. Al día siguiente, contactaron a un sacerdote para bendecir la propiedad, pero el sacerdote, tras pasar solo unos minutos en la hacienda, salió apresuradamente y les dijo que no podía ayudarlos, que el mal que había en el lugar era demasiado antiguo y profundo. Fue entonces cuando la familia decidió abandonar la hacienda, pero antes de irse, don Arturo quiso inspeccionar una vez más la fosa en el jardín. Con una pala, removió algunas piedras y descubrió restos humanos, huesos mezclados con herramientas oxidadas y una pequeña cruz de madera. Fue en ese momento cuando comprendió que el lugar había sido un cementerio para los trabajadores que murieron allí, y que sus almas nunca habían encontrado descanso. A pesar de esto, la historia de la Hacienda de los Lamentos no terminó ahí.
Los Rosales dejaron la propiedad, pero el rumor de que habían despertado algo en el lugar se esparció rápidamente. Con el tiempo, la hacienda volvió a atraer a personas curiosas, investigadores y exploradores de lo paranormal que querían comprobar la veracidad de las historias. Uno de esos grupos era un equipo de jóvenes investigadores de la Ciudad de México, quienes llegaron a la hacienda una noche de verano, con equipo de grabación y cámaras para documentar los fenómenos. Al caer la noche, comenzó a explorar la propiedad. Todo parecía tranquilo al principio, pero al llegar al jardín trasero, uno de ellos sintió un frío arrepentido, como si algo lo hubiera tocado. Encendieron sus cámaras y comenzaron a escuchar el sonido de cadenas arrastrándose, y el llanto de una mujer que parecía provenir de todas partes a la vez. Al revisar las cámaras, notaron algo inquietante. En las grabaciones, apareció una figura oscura que no habían visto en persona. Se movía rápidamente, de un lado a otro, como si estuviera persiguiéndolos. Fue entonces cuando decidió retirarse, pero al regresar al auto, notaron que sus llaves habían desaparecido. Atrapados, intentaron buscar las llaves dentro de la hacienda, pero cada vez que avanzaban, la sombra parecía acercarse más. Al final, uno de los jóvenes encontró las llaves en la fosa que don Arturo había abierto. Al tomarlas, sintieron una vibración en el suelo, como si algo bajo sus pies estuviera vivo y esperando. Salieron corriendo, sin mirar atrás, y al encender el auto, vieron en el retrovisor la figura de un hombre de pie en la puerta de la hacienda, observándolos con una expresión de absoluto desprecio. Desde entonces, la Hacienda de los Lamentos se ha convertido en uno de los lugares más temidos de Mérida, y aunque muchos han intentado explorarlo, pocos se atreven a acercarse a la fosa. Las leyendas dicen que quienes lo hacen son perseguidos por los espíritus de aquellos que murieron allí, y que el llanto de la mujer aún puede escucharse, resonando en los muros de piedra, esperando a que alguien le ofrezca la paz que jamás encontró. Tras la partida de la familia Rosales y el incidente con los jóvenes investigadores, la Hacienda de los Lamentos adquirió una reputación aún más temida en la comunidad. Las historias de sus fenómenos extraños y los testimonios de quienes se atrevían a entrar hicieron que se hablara de ella como uno de los lugares más malditos de Yucatán. A pesar de esto, la hacienda continuó atrayendo a personas positivas en lo sobrenatural, investigadores y turistas que querían ver con sus propios ojos el lugar donde supuestamente habitaban almas atormentadas. Con el tiempo, un nuevo rumor comenzó a circular en Mérida. Decían que, en las noches más silenciosas, se escuchaban cánticos antiguos, cantados en maya, que resonaban desde el interior de la hacienda. Un grupo de historiadores y lingüistas, intrigados por el rumor, decidió investigar. Quería saber si era cierto que los trabajadores mayas que alguna vez habitaron la hacienda habían dejado alguna marca espiritual. Se organizaron, y una noche se adentraron en el lugar con grabadoras y cámaras, decididos a documentar cualquier actividad paranormal que encontraran. Al llegar, lo primero que notaron fue el cambio de temperatura. A pesar del calor característico de Yucatán, el aire dentro de la hacienda era frío, y se sentía una opresión casi tangible, como si alguien, o algo, los estuviera observando. Uno de los historiadores, Marisol, comenzó a tomar fotografías de los corredores oscuros. Al revisar la cámara, notó algo extraño en una de las fotos, una silueta en el fondo del pasillo, apenas visible, pero claramente humana. Decididos a continuar, el grupo avanzó hasta el jardín trasero, donde descubrió la fosa que don Arturo Rosales había desenterrado. Notaron que alguien había colocado piedras de nuevo sobre ella, como si intentaran sellar algo debajo. Sin embargo, lo más perturbador era la atmósfera alrededor de la fosa, el aire era aún más frío, y todos sintieron un repentino mareo, como si el suelo bajo sus pies estuviera moviéndose. Uno de los lingüistas, Alfredo, decidió colocar una grabadora cerca de la fosa, y comenzó a hacer preguntas en voz alta, esperando captar alguna respuesta. Después de varios minutos en silencio, escucharon algo que no esperaban, un susurro. Fue suave al principio, pero pronto se volvió claro y agudo, resonando en el jardín. Parecía ser una mezcla de llanto y murmullos en maya. Marisol, quien conocía algo de la lengua, entendió algunas palabras, Inlakech, que significa, soy otro tú, y Ki-Makin-Bool, que significa, estoy en paz. Sin embargo, el tono en el que se decía no era de paz, sino de angustia. Sintiéndose cada vez más nerviosos, decidió revisar la grabación. Al reproducirla,
notaron que el susurro no se había captado en el audio. En su lugar, había un sonido constante de cadenas arrastrándose y, después de unos minutos, un grito desgarrador. El grito fue tan fuerte en la grabación que algunos de ellos saltaron del susto. Decidieron que era hora de salir, pero justo cuando se levantaron, el suelo comenzó a temblar ligeramente. Fue como si la tierra misma estuviera advirtiéndoles que no debían permanecer allí. Al intentar regresar al interior de la hacienda, se dio cuenta de que algo más lo seguía. Mientras cruzaban el umbral de la puerta trasera, sintieron una presencia detrás de ellos. Se giraron, y en el jardín, entre las sombras, vieron la figura de una mujer. Parecía flotar, con el rostro oculto por su cabello oscuro, y sus brazos extendidos, como si estuviera llamándolos. Marisol gritó, y la figura desapareció en la penumbra. Sin pensarlo, todos corrieron hacia la entrada, dejando atrás la fosa y los murmullos. Al llegar a la entrada, intentaron abrir la puerta, pero estaba bloqueada, como si algo o alguien la sujetara del otro lado. Fue entonces cuando escuchaban pasos pesados, acercándose desde el corredor principal. Aterrorizados, comenzaron a golpear la puerta, intentando desesperadamente salir. Los pasos se detuvieron justo detrás de ellos, y cuando giraron para ver, todos sintieron un frío intenso y paralizante. No vieron nada, pero la presencia era innegable. Era como si el mismo aire se hubiera vuelto sólido, presionándolos y exigiéndoles quedarse. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, lograron abrir la puerta y salieron corriendo. No se detuvieron hasta que estuvieron fuera de la propiedad. Al regresar al pueblo, los miembros del grupo estaban en un estado de shock. Cuando alguien intentó preguntarles qué había sucedido, ninguno pudo responder. El miedo había borrado de sus mentes los detalles, y solo les quedaba el sentimiento opresivo de que la hacienda no quería dejarlos ir. Uno de los historiadores intentó volver días después, pero encontró algo inesperado. La fosa había sido completamente sellada, y en el suelo, donde antes había tierra removida, había una cruz de madera vieja. Nadie sabía quién la había colocado allí, pero estaba claro que alguien, o algo, quería sellar el lugar y protegerlo de nuevos visitantes. Desde aquel día, los rumores de la Hacienda de los Lamentos se intensificaron. Los habitantes locales comenzaron a decir que las almas de aquellos trabajadores mayas que sufrieron en vida habían sido atrapadas allí, y que su dolor era tan profundo que ni la muerte les había dado paz. En las noches de luna llena, aseguran escuchar los gritos y lamentos que parecen salir de las paredes de la hacienda, como si las almas intentaran escapar de una prisión invisible. Poco después de esta última exploración, los habitantes del pueblo decidieron vender las puertas de la hacienda. Algunos intentaron organizar ceremonias para apaciguar las almas en pena, pero nadie se atrevió a entrar de nuevo. Aunque ahora la hacienda permanece cerrada, todos saben que algo sigue allí, esperando a quien sea lo suficientemente temerario para romper el silencio. Así, la Hacienda de los Lamentos quedó atrapada en su propio sufrimiento, un lugar donde la historia y el dolor se entrelazan en las sombras. Los viejos del pueblo dicen que quien se atreva a acercarse escuchará los ecos de las cadenas, los llantos y las palabras en maya de aquellos que nunca lograron encontrar la paz. Y aunque nadie se ha atrevido a entrar de nuevo, la leyenda continúa, recordando a todos que hay historias que es mejor no desenterrar. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita para nuestras próximas investigaciones. Si tienes alguna experiencia paranormal o conoces un lugar tan misterioso como este, déjanos un comentario. Quizás la próxima historia que contamos sea la tuya. Hasta la próxima, y recuerda que hay sombras que nunca se desvanecen del todo.